nos vamos a ir para Uruguay a conocer un argentino. Está buenísimo. Siempre que nosotros tenemos lectura recomendada y que nosotros la instalamos aparte como una sección que respetamos, cuidamos y queremos valorar siempre, nos cambia el ánimo. Les diría, 1 o 2 semanas atrás me topo con ese título fuerte, contundente, me atrapa, me conquista. Muy inteligentemente ha elegido este Canten Putos, su propio autor, para desentrañar el mundo, la historia incompleta de los cantitos de cancha. Estoy hablando de Manuel Soriano, que está en línea y se suma a la tarde en Radio Así. Manuel, querido, bienvenido a Otra Galaxia. Emilio y Juano te saludamos. ¿Cómo va? Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? ¿Qué haces, Hola, querido? Manuel. Gracias por sumarte. Manuel, un placer de verdad tenerte, ¿eh? Bueno, ni hablar, gracias. Estamos en el mismo horario, aclaro por la duda. Esa es una seguridad. Vos sabés que últimamente estuvimos viajando por aquí y por allá, entonces hacía también un guiño, porque estuvimos recorriendo la cultura rusa, también hablamos con un rumano. Bueno, interesante. Uruguay está cerquita. En este último tiempo, yo digo, repasaba un poco, vos ya hace rato que estás, no sos de la última camada que dijo, vámonos para, como diría esta cuenta, tienen que seguirlo. Yo no sé si sigue activa la de Tiranos Temblad. Uruguay es el mejor país, pero bueno, había un guiño de esto, ¿no? De los que fueron escapando un poco a este quilombo que se vive acá. Bueno, es mundial. Pero vos desde 2005 estás allá en Uruguay. Sí, ya en 2005 me instalé, 2 años antes ya estaba en idas y vueltas porque, bueno, estaba enganchado con un uruguaya y después me vine para acá y me quedé, por más que me separé y digamos, podría haber vuelto, seguí mi vida acá porque me gusta mucho Montevideo. Me encanta. Bueno, sí, siempre nosotros jerarquizamos algo clave que queremos traer también como bandera. A veces acá, vos conociendo también el terreno, esta cosa de mirar al río, darle pelota a eso es una deuda pendiente. Pero bueno, vamos al libro. Manu, quiero contarte algo que, a propósito de yo tener la seguridad que íbamos a hablar con vos, empecé a repasar, a revisar un poco qué tipo de material ya había sobre tu propio libro, porque todavía lamentablemente debo reconocer que no lo tengo. Primero porque es un tema que me encanta, ¿no? Esto de ir a la cancha, este folclore, esta cosa. Veía en una de las gacetillas, me pareció que fue como un buen resumen, viste que ahora a todo le ponen hashtags o tópicos, y acá en la categoría donde figuran Canten Putos está canción, folclore, humor, rock y tango. Y yo dije, no está mal como empezar a entender si hacemos esa cuestión que no le hace justicia, ¿no? Que es resumirlo en palabras así desordenadas, pero de todo esto hay un poco en tu libro. Sí, hay bastante de eso. Te diría que no tanto rock y no tanto tango. Porque una de las Claro, cosas más interesantes, al menos de la etapa que yo reviso de los cantitos de cancha, es que por ahí no son de las bandas que por ahí uno identificaría más con los cantitos de cancha, ¿no? Digo, con las hinchadas, no hay canciones de Los Redondos, no hay canciones de La Renga, no hay canciones de los Stones. Eh, Más bien por ahí son canciones como oldies, otras más suaves, o sea, cosas que en principio no tienen tanto que ver con lo que uno pensaría como el hincha de la tribuna. sí. Bueno, esta aclaración que haces también lo percibí. Hay historias fascinantes, lógicamente una que debe ser como la recurrente cada vez que charlan con vos, que es la de Bonnie Tyler, pero también lo que me llamó la atención es que Roque Narvaja tuvo su influencia fuerte también en los cantos, porque si nos vamos para atrás, podemos ir fuerte para atrás para entender un poco la historia en este recorrido, digo, que has hecho para entender cómo nace esta cultura del canto en la cancha. Sí, el libro no pretende ser una cosa sociológica. Hay algunas crónicas que van a un cantito en particular y en ese lo que trato de hacer es tratar de unir el cantito de cancha con el artista original. Entonces, y yo pongo toda esa búsqueda que muchas veces fracasa, la voy poniendo en el libro que es como una especie de registro de la búsqueda, ¿no? Entonces ahí están mis mails al manager de Bonnie Tyler explicándole, por ejemplo, cómo su canción, que es una canción de desamor, ¿no? Porque es una canción que habla de una persona con el corazón roto. Acá primero se cantó como una canción de aliento
y después de un tiempo pasó a ser otra vez una canción que putea a sus propios jugadores, ¿no? Que es una forma de canción de desamor, es como que hizo ese ciclo. Entonces, Claro. era muy gracioso tratar de explicarle a alguien, este manager de Bonnie Tyler era un alemán que me dio pelota porque él también era futbolero y le interesó el tema, pero era era como tratar de explicar la argentinidad, digamos, tratar de explicar a un alemán cómo de su letra de Bonnie Tyler melosa pasaba a una canción como esa que es la de jugadores, la concha de su madre, entonces A ver todos si esos ponen huevos, saltos sí. y búsquedas y vueltas están plasmados en el libro y es un poco lo que la gracia en sí del libro, digamos, no es un ejercicio sociológico o histórico de tratar de unir Sí, 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 puntos sí. Yo te escuché por ahí entre algo que me canciones y gustó, otros. que es esto de lo absurdo del recorrido y en esa búsqueda qué sé yo, de compartir lo que contás con el alemán. Lógicamente, si vas a los detalles, por ejemplo, de la cruza siempre, de la acusación que hay, por ejemplo, en el fútbol rosarino de los Comegatos, ¿cómo le explicás esa situación y en este contexto, no, donde está tan apuntalado también esta cuestión de los hábitos de los chinos como animales? Sería un quilombo bárbaro tratar de explicar eso. Sí, 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 es como meterse en una cosa bueno, explícame el peronismo en un Tal tuit, cual. digamos, no hay forma, tenés que empezar a ir para atrás y para atrás y para atrás, y como con distintos pies de páginas, pero Tal cual. en las crónicas lo que hago es como jugar un poco con eso, y al tratar de explicarle, por ejemplo, a un tipo de California, que es el autor de una de las canciones, cómo es el proceso del cantito de cancha, por qué se hace, cómo le cambiaron su canción. De alguna forma también estoy como repensando el fenómeno, ¿no? El ejercicio de explicárselo a alguien que no conoce para nada eso, Claro. me obligó a repensar algo que nosotros damos como sentado y por natural, pero que en realidad tiene mil cosas que muestran un poco cómo fue todo ese proceso y cómo es el argentino en relación a eso. Sí, y la de Bonnie Tyler es buenísima porque debe ser de las únicas que insulta tanto a propios jugadores y después también ningunea al otro. O sea, se mete con los dos en la misma canción. Sí, 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 sí. Sí, porque dice que no juegan con nadie, ¿no? Claro, por eso digo que Eh, el ninguneo al otro. sí, 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 logran esas dos cosas juntas, pero es verdad eso que esa canción empezó, digamos, como un cantito básico de aliento, porque otra cosa que está un poco busco en el libro es separar el tipo de intención con el que se canta cada cantito, que no siempre es el mismo, a veces es una canción de aliento a los jugadores en sí en el momento del partido, Ujú. para pedirles algo que exige ese momento del partido. A veces es una identificación con los colores más general, que eso a veces se da en los momentos, digamos, de las malas o en algún festejo o demás, y a veces es meterle el peso a los jugadores, digamos, es apurarlos. Digamos, hay varios tipos de intenciones con las que una hinchada puede llegar a cantar Sí. un Y, cantito en la Claro. cancha. y en este proceso de búsqueda, cuando estaba sentado, ¿no? Ya preparando todo lo que iba a ser el libro y demás, ¿pudiste dar con alguien, ¿no? Que te comente por ahí ya sea porque forma parte de la hinchada, llamalo barra brava, lo que quieras, pero decir el proceso, digamos, creativo, cómo llega esa canción a la cancha? Sí, hay una esta crónica fui publicando más o menos a lo largo de 3 años en diversas revistas, Ujú. acá en algunas en Uruguay, en Argentina en Anfibia y alguna en Brasil también. Y hay una que está dedicada exclusivamente a cómo es el método, ¿no? Cómo es todo ese proceso creativo. Y ahí entrevisté a varias personas. Los cantitos de los que yo me encargo más en estas crónicas son más bien viejos, digamos, son diría de los 90 para atrás. Claro. Eh, pero por lo general la mecánica es bastante parecida. Hay alguna canción que por alguna razón está sonando en ese momento, Ujú. casi siempre necesita ese apoyo popular en la radio o en lo que sea,
y a partir de ahí van jugando, tirando en asados, en viajes en micro, largos, por ejemplo, que no tienen otra cosa que hacer. Y ahí van tirando hasta que dan con esa nueva versión. Hay un video muy gracioso de Capusotto en el que parodia un poco este proceso. Sí, el que pone una lista, ¿no? Agarra, por ejemplo, con palabras y claro, te arma una, sí. Sí. Claro, porque él agarra una canción cualquiera y después arma como una especie de lista de palabras relacionadas al fútbol, que un poco la gracia está en que ninguna de ellas está relacionada al fútbol directamente, ¿no? Porque son todas como yuta, corriste, cagón, etcétera. Y ahí va ayudándose, ¿no? con la rima un poco y la intención, y va armando la canción. Eso es un poco de esa parodia que no es tan parodia por momentos porque está bastante ajustada a la realidad. Pero hay bastantes matices distintos, ¿no? de tipos de cantitos, ¿no? Están los que son más violentos, hay otros que son más juguetones. Hay como un abanico bastante grande. Sí, claro. Y en ese mundillo sí hay algo, no sé si ahora por ahí ha cambiado un poco, no lo sé, tampoco creo mucho, pero sí siempre estuvo marcado ahí un poco el machirulismo, ¿no? Ahí, en el sentido de, viste, que sos cagón, te vamos a agarchar, o digamos, siempre, en muchas oportunidades referido a eso, como bajando al otro porque es homosexual, ¿no? Siempre esos cánticos referidos a esas cuestiones. No sé si en el hoy por hoy, bueno, recién me decías que estuviste fijando temas que nada del 90 para atrás, calculo que ahí deben haber sido la gran mayoría. Sí, bueno, hay una de las crónicas que trata justamente ese tema en especial, y es como un recorrido por la homofobia dentro de los cantitos de cancha. Claro. Que bueno, que ya a partir del título marca un poco la intención. Bueno, el título yo creo que sirve muy bien como síntesis de lo que pasa con los cantitos, porque en este caso, por ejemplo, en el Canten Putos, el puto en ese caso no remite a la homosexualidad, sino que es como pasa con los cantitos de cancha, se van deformando los significados, y en este caso, por ejemplo, significa amargos, ¿no? Sería como canten amargos. Pero haciendo toda esa revisión, digamos, del contenido de tanto de la palabra puto como de cualquiera de las cosas que puedas asociar, o con les vamos a romper el culo, etcétera, etcétera, que tampoco quiero dar todos los detalles porque no sé si se puede ahora por la radio. Pero lo que hay sobre todo es como una especie de relación del dominio, que por ahí no tiene directamente que ver con la sexualidad de las personas, pero sí habla de cómo una persona domina a la otra, ¿no? Es claro. Un poco como en el código más carcelero. Uh-huh. Entonces, de repente por ahí en la cancha, el que se coge a otro no es considerado homosexual, sino al revés, es considerado macho, por más que esa otra persona en principio sea un hombre. Entonces está como todo ese juego que tiene mucho que ver con el dominio, y sí, sin embargo, a pesar de que por ahí las palabras literalmente no se pueden tomar como que remiten a la homosexualidad, sí es verdad que todo el contenido alegórico, digamos, tiene una connotación negativa, digamos, lo macho es bueno, lo puto es malo. Claro. Entonces eso es innegable, y tampoco puedes dejar de asociar una cosa como esa con que en el fútbol profesional hubo 2 o 3 jugadores que mientras jugaban dijeron que eran homosexuales. Uh-huh. Y a los que lo hicieron les fue muy mal. Uno de ellos, un inglés, se terminó matando, digamos, como que no pudo. Sí, es algo tabú hoy por hoy en el mundo del fútbol, es algo hoy completamente tabú. Si repasamos un poco, incluso nuestra historia, incluso mundialista, nos habla de un tipo como Pasarela que aquel que no se cortara el pelo, relacionándolo directamente con eso, se quedó afuera de la selección, y ese conflicto con Redondo pueden haber habido
probablemente algunas otras cosas atrás, pero había sido muy notable, y no estamos hablando de 50 años atrás, estamos hablando de nuestra historia contemporánea. Pero es verdad, esto que decís, Manuel, nos hace pensar de esta carga alegórica, esta carga simbólica. Pienso en un montón de cosas, ¿no? En el mundo, en esta jerga futbolística, esto de romper el culo, de poner huevo, del capanga, que es el porón. Hay como toda también esa cosa de sometimiento del cual también hablas. Sí, y que son todas metáforas, digamos, que usamos y se pasan a nuestra vida común. Claro. No es ni siquiera que se pasen, sino que se comparten en cierto... Y conviven, claro. En cierto aspecto. Sí. Claro. Y bueno, esa crónica justamente empieza con una historia que me contó el padre de un amigo que debe tener como 80 años más o menos, porque a veces también se piensa que la violencia en las hinchadas es una cosa nueva o que este tipo de cosas es algo nuevo. Y él me contaba que en el año 51, por ahí él había ido a la cancha de Boca y había un dirigente de Racing que se llamaba Cereijo, que era un funcionario de Perón, y entonces le cantaban una canción que no me acuerdo ahora cómo era el ritmo, porque tampoco era derivado de una canción, pero decía algo así como... el culo de Cereijo, la poronga de Marante, que era un jugador de Boca, ¿no? Entonces, ya en esa época estaba asociado y se cantaba ese tipo de cosas. Y otra cosa que me pareció interesante mientras hacía ese estudio es que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen el mismo tipo de metáfora, el mismo tipo de funcionamiento con el béisbol, que es para ellos el deporte por ahí más masculino de todos. Viste que para ellos el fútbol es como un jueguito de niñas. Sí. Y en una escena de Los Soprano, por ejemplo, hablan de que tal persona estaba catching, not pitching, ¿no? Como atrapando en vez de lanzando. Y es el mismo tipo de funcionamiento lingüístico y social que tenemos nosotros con el fútbol, pero para ellos aplicado obviamente con otro deporte que es el que manejan. Claro, que en esa escena también hacían la salvedad que dependiendo de dónde estaba ubicado era peor o era, bueno, sabemos cómo termina después todo, para los que la vieron. También te escuché que en esa también misma referencia hay una escena de una de mis películas favoritas, que es El Gran Lebowski. Pasa algo parecido como con este universo del cual estás hablando. Sí, claro, es una de las escenas aparte más emblemáticas de la película, que es cuando entra Jesus, que es el personaje de John Turturro, ¿no? Que aparece ahí con la canción de Gypsy Kings mientras sí, tremendo. Lustra la bola de bowling y en el momento le dice a Lebowski y a sus compañeros de equipo, les dice algo así como me los iba a coger hoy, ahora me los voy a coger mañana. Es el mismo tipo de lenguaje, el mismo tipo de asociación, trasladado por ahí a distintos deportes, pero es el mismo código compartido. Y un poco eso es lo que pasa con todos estos cantitos en el fútbol, que bueno, yo no es que trate de sacar ninguna conclusión, lo que hago simplemente es como el trabajo de tratar de ponerlos todos juntos y por ahí hacer algunas preguntas sobre por qué es que pasa eso. También se da mucho con la relación padre-hijo, ¿no? Hay un montón de cantitos que asocian el padre al hijo y, digamos, están puestos en una situación de que uno domina al otro, digamos. Ser el hijo de alguien es ser dominado, que incluso ahora por ahí está medio desactualizado, ¿no? Porque los hijos los tienen cagando a todos los padres, pero incluso desde los 3 años. Pero en ese contexto de que estos sí son cantitos bien viejos, ser el padre de otro significa dominarlo, ¿no? Y en ese mismo sentido están puestos en esos cantitos. Sí, claro. Es más, estoy pensando, se me hace difuso igual, pero hay algunos que incluso mezclan incesto, hay alguna cosa como media mezclada, claro. En el orden de la euforia y de meter en el mismo paquete, porque es verdad, esto que marcás, que coexiste cuando más de una vez hemos ido a la cancha y hemos vivido todo ese folclore también de que se habla en el fútbol,
está esta cosa. Digo, yo ahora resignificando y entendiendo lo que es la relación padre-hijo, no me lleva mucho a ese lugar, ¿viste? Ahora con mi propio pibe. ¿Puedo pensarlo? ¿Qué sé yo? Con esta cosa del saberte más fuerte o esto que marcás de la dominación. Quiero preguntarte, Manu, aprovechar, ¿no? En el orden de la creatividad, antes te preguntaba Juano, pero yo me metería más también en la musicalidad que siempre le dieron las hinchadas a todo, ¿no? El cotejo de la entrada, la salida, el propio partido. Tenés una anécdota muy buena con Hugo Lobo, para los que no conocen, bueno, la trompeta, la voz líder, uno de los Dancing Mood, sino el más importante de esa banda. Pero también, ¿no? Los vientos y la música, no solamente digo en nuestro país, se ha repartido en el resto del mundo, esa musicalidad súper presente, más allá de lo verbalizado, ¿no? Sí, bueno, con Lobo hablé porque, bueno, él es trompetista en Dancing Mood y fue durante varios años el que manejaba los vientos en la hinchada de Atlanta, ¿no? Él es fanático de Atlanta, entonces ahora me decía que lo dejó porque quedaba con la boca toda rota y no podía ni siquiera mirar los partidos. Pero bueno, ese sí, es un tipo los vientos, según lo que me contaba él, empezaron en los 90 en Argentina, más o menos, empezaron en Mandillú y Corrientes, porque allá se usaban bastante para los carnavales y demás, y después fue pegando en algunas hinchadas más que en otras. A mí en particular es algo que me gusta mucho, yo soy hincha de Boca y me gusta cuando suenan los vientos, las trompetas y demás. Y lo que él me decía, por ejemplo, es que al principio se volvía loco porque trataba de seguir el tono de la hinchada, ¿no? Entonces traía amigos de él que por ahí eran sesionistas o lo que sea y se volvían locos porque tenían que estar buscando todo el tiempo. Me decía, tengo que tener oído absoluto para seguir esto. Y después los pibes que estaban ahí hace más años que tocando la trompeta, que por ahí estaban más en murgas y esas cosas, le decían, no, acá la nota la tenés que marcar vos y la hinchada te sigue. Entonces él me decía que a partir de que se dio cuenta de eso, se dio cuenta que con 3 trompetas podía marcar el tono de la canción de todo un estadio. ¿Hola? Hola, hola. Hola. Ah, te habíamos Sí, perdido. te perdimos en lo último del relato con 3 trompetas, entonces marcaba todo lo que iba pasando, impresionante. Esto de llevar sesionistas es una locura. Claro, el anecdotario, Manu querido, vos, a medida que te fuiste metiendo, más te iba atrapando eso, ¿no? Cómo ibas llegando a esos contactos y esa gente, digo, el alemán por un lado, que nos contaste hace un rato, ahora Hugo Lobo, esto de que te preguntaron por ahí también sobre si existe algún tipo de afinación, o nosotros, digo, porque sí has respondido en su momento, que incluso hay una hinchada que es no sé si autoproclamada, que más afina en los cantos de cancha, pero hay como una cosa también en eso de, que por algo yo creo que le dicen, más allá de la onda que genera en el movimiento, la ola, ¿no? que se catapultó, creo que fue allá en el Mundial del 86, pero hay una cosa así de moverse en masa, de moverse en ola, que aunque sea si vos estás y no te sabés la letra exacta de la canción, hay como un murmullo que acompaña, entonces, ¿no? Y la arenga también de ese cante en putos es para sumarte también a esa. Sí, es que los cantitos estos son cosas hechas para ser cantadas en grupo, ¿no? A mí me ha pasado con esto que bueno, obviamente lo volví locos a amigos y conocidos y demás con preguntas y tratando de reconocer cosas. Y cuando tratás de cantar una canción, ya sea en un mensaje, un cantito, en un mensaje de texto, o en un mensaje de audio, perdón, o en persona, y lo haces solo, es como que te sentís muy desnudo, porque no es algo hecho para ser cantado solo. Necesita como ese apoyo de la masa, y eso es un poco lo que lo convierte y lo legitima al cantito. El cantito hecho por una persona sola es como una aberración. Sí, claro. Lo hemos utilizado nosotros, mano, digo yo, en mi breve historia, bueno, no tan breve, pero de futbolista amateur, con amigos, cada torneo, cada partido así disputar, íbamos por ahí los 4 o 5 monos que entramos dentro del auto, arengando
autoarengándonos a la llegada. Hay como también esa inyección anímica que genera. Por eso me gustaría también conocer tu apreciación al respecto de lo que está pasando. Digo, hoy por hoy tuvieron que aplicar la tecnología a la hora de lo que está pasando con el fútbol, de lo necesario que es entonces digamos, no solamente para el espectáculo en sí, lógicamente uno ahora encendiendo la tele y viendo lo que ve, también ese ambiente te mueve, pero el propio jugador que está dentro, porque digo, habrán recibido mucha puteada personalizada, pero también hay canciones apuntadas directamente, bueno, pienso en la figura de Diego por excelencia y por último qué pasa, pero muchos que recibieron un canto directo y debe ser una cosa que también no sé si en ese repaso anecdotario tenés alguna persona, algún jugador que te haya contado lo que pudo haber vivido cuando una hinchada completa, una cancha entera está cantando tu nombre. Sí, los cantitos a personas en particular son muy simples, por lo general, no pasa por ahí de corear su apellido o leo. O su nacionalidad. Sí claro, son como bien cortitos y directos. Hay uno dedicado a Bocini, de la hinchada Independiente, que ahora no me acuerdo bien, pero creo que es con una canción de León Gieco, que por ahí es uno de los más lindos de individuales. Pero hay una de las crónicas que recoge todos los cantitos a Maradona y no son tan creativos o tan buenos, digamos. En ese sentido, por ejemplo, los cantitos napolitanos a Maradona creo que nos superaron. Sí, claro, ya lo ama. No se hizo justicia, decís acá, como tal vez se la merezca. Y yo creo que no, porque aparte Maradona es un tipo que quieras o no, ha dejado unas 50 citas y máximas y frases que están ya en el lenguaje popular, digamos, y tanto de las personas como que lo dicen escandalizados, como porque maneja todo el repertorio, tiene desde poéticas, picarescas, guarangas, tiene una serie. Hace poco, ahora con el cumpleaños, mandaron unas 60 frases o citas o lo que sea de Maradona, y la verdad que son notables y es un material con el que se podría apoyar algún letrista. Sí, maravilloso, sí, absolutamente, coincido. Tengo una cortita, yo por lo menos, Juanito, esta es mi última para aprovechar. Estamos hablando con Manuel Soriano, que escribió Canten Putos, un librazo, ya quiero tenerlo. Algunos aparte acá, ¿cómo son, no? Vos que perteneciste al mundo de la radio también, Manu, entenderás, dicen, no dejaron una copia en producción, alguno quiere meter mano, esperen, vayan a comprarlo. Quiero preguntarte por esto, porque hay una que últimamente incluso se trasladó, como bien decías, ¿no? Esta sí, digo, se trasladó, no es que convivía, pero muchas veces cuando a uno le iba mal en algo, o se le complicaba una situación, cantaba, a mí me ha pasado, la concha de tu madre el voice, ¿no? Y repetía ahí en la mente esa frase en loop, pero con esa melodía característica. ¿Tenés data de dónde sale la concha de tu madre al voice? Sí, bueno, esa fue la primera crónica que escribí, y es la primera del libro, y es el momento que me di cuenta que, bueno, acá hay algo, digamos, porque me pasaba que cuanto más tiraba para atrás, era como que iba sacando cada vez más cosas. La canción esa es una canción la canta una mexicana, la grabó ahí por 1981 más o menos, se llama Sonia Rivas. Y ahí me puse a pensar un poco de cómo es que llegó le empecé a escribir a ella, no me respondía, y después, viendo un poco esa historia, ella estuvo casada con un argentino que se llamaba Richard Mochulske, que es el autor de esa canción. Entonces, en un momento se ve que ellos sí vinieron a vivir a Argentina, y ahí en ese momento pegó la canción esta en Argentina. Si le escuchan la letra, es una letra totalmente melosa, una balada así de amor. Y es muy gracioso porque la suben, por ejemplo, mexicanos a las cuentas de YouTube. Una de las cosas que me dio mucha letra para este libro son los comentarios de YouTube. Maravilloso, entonces, me imagino. Está la canción esta, ¿no? Y gente que le comenta, qué linda estas cosas, me hace acordar a los bailes cuando éramos niños mexicanos, ¿no? Sí. Y de repente el quinto comentario es les vamos a quemar Floresta, y el siguiente es la concha de tu madre, y los mexicanos, viste, no entendían de dónde venía todo eso. Claro. Entonces esa canción sí tiene todo un recorrido,
que pasa, por ejemplo, por la canción de Maradona, ¿no? Cualquiera que haya visto Héroes, no sé cuántos años tienen ustedes, pero Sí, 4-1, la sí, claro. claro, Argentina va a salir campeón. Esa es la misma melodía, la que canta Maradona en el vestuario. También como una canción básica de aliento, ¿no? Como dale, 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 oh, o Sí. lo que sea. Sí. Pero termina con esta versión de que le dedican a la hinchada de All Boys, que es el de la cancha de Tuma de Boys, y también lo que pasa ahí es que se transciende un poco el fútbol. Y, por ejemplo, hay una página en internet que se llama así, La Concha de tu Madre Oveja, donde la gente cuenta cómo lo usa, ¿no? Una, por ejemplo, cuenta que era partera y tuvo una mujer que estuvo como 5 horas que no le salía el bebé ahí pujando, y las 5 horas las pasó diciendo La Concha de tu Madre All Boys. Entonces, No lo puedo creer. Es buenísimo. Gritando eso. Claro, porque se convirtió en un desahogo, no importa cómo. Digo, Claro, teniendo un bebé, no sé, espero en la cola del supermercado, o sea, cualquier cosa. Sí, se puede usar para cualquier tipo de circunstancia en la que vos necesites desahogarte, y sirve un poco también como ejemplo de cómo esto va mutando, ¿no? Porque es esa canción que nace de este argentino que estaba en México, la canta una mexicana, vienen para acá, pasa por Maradona, pasa por la mayoría de los equipos, termina en All Boys y termina siendo usada por una tipa que no puede terminar de parir a su hijo y necesita de liberarse con algo, y termina usando. Entonces, un poco ese es el recorrido que a mí me gustaba para este libro, y ahí fue donde me di cuenta, me dije, acá hay algo. Y como así pasa con esa canción, pasa con muchas otras, digamos. Se van metiendo por distintas cosas, y en esto fue clave el internet, digamos, porque fue para mí como una especie de segunda memoria. Ahí mezclo muchas historias mías, pero la mitad del libro está hecho en base a cosas que fui encontrando. Qué bueno, qué tanto en bueno. Bueno, comentarios por en eso YouTube, en queríamos blog, hacer lo que sea. justicia nosotros también, como lo vienen haciendo muchos colegas nuestros. Sabemos que por estos días además se encendió fuerte eso de estar recorriendo distintos medios, distintas radios. Nosotros lo celebramos, Manu. Yo, sobre todo, quiero agradecerte tu tiempo, este rato de charla que estuvo buenísimo. Voy a leer el libro, así que una vez que lo tenga, seguramente un ida y vuelta nuevo vamos a tener. Y de verdad, un placer conocerte, Manu. Bueno, muchas gracias a ustedes, y sí, espero que lo lean el libro y y después me cuentan a ver qué les pareció. Dale, Sí, de una vamos a reconocernos también probablemente entre las líneas. Che, vos redes sociales y ese tipo de cosas, mucho, ¿no? Porque cada vez que busqué algo, o no te arroban, vieja, o no estás. No, soy medio reacia a eso, la verdad, y tengo un Facebook ahí, pero la verdad que no lo uso mucho. No le das pelota, no le das pelota, pues pensaba en No. tirarte un centro tipo, tiene que haber, por ejemplo, no sé si usás Spotify, pero una de las que se puede armar es una lista de las canciones originales para que el resto que escuche encuentre ahí su canción de cancha, porque hay un montón, digo, hay una que recordaba también en un pasaje, no sé si te lo leí o te lo escuché, de Erasure. Esta es la última, te lo prometo, de Erasure con Ola Moore, ya que tenemos un canalla acá en el piso que es Juanito, el Llora News es de Erasure, ¿o no? Sí, esa es una de las, es buenísima, porque es una canción de Erasure, de contenido homofóbico, cantado de Rosario Central para News, o sea, es como una serie de contradicciones claro. totales. La pensé, la de Spotify, ahora le voy a hablar con el editor, y cuando tengamos tiempo lo vamos a hacer, porque está muy bueno, porque incluso muchas veces lo que pasa es que esas canciones necesitan un puente argentino, entonces Total. muchas, por ejemplo, son canciones que, no sé, de John Denver, un cantante country yankee, pero tuvo una versión de Sergio Denis, y ahí es cuando recién llega a Argentina. Entonces, hacer ese recorrido con las canciones originales está bueno para hacer una lista. Bueno, y ahí con Sergio vos te pasó una que fue como ese mal timing, ¿no? Que cuando te envalentonaste en el contacto y todo había sido así, ¿no? Fue cuando cae
y se empiezan a vivir los peores momentos, bueno, el desenlace fue espantoso, pero no pudiste seguir avanzando porque todo lo que es con Sergio también, hasta el momento, ¿no? Que después fue de mucha fragilidad tocar el tema, siempre sí rodeaba ahí lo humorístico, la cosa media goma. Hubo un momento donde Sergio cantaba clásicos de todos, él se sentía que estaba ahí como Pavarotti y abajo él. Sí, es que todas estas canciones que por ahí ahora nosotros la tomás medio irónicamente, en su momento eran canciones populares, digamos, y sonaban en la radio, porque si no es muy difícil que estas canciones peguen en la cancha, necesitan sí o sí ese soporte popular. Y sí, lo que me pasó con Sergio Denis fue eso, le empecé a preguntar por esta reversión de él de Anisong, que es esta canción de John Denver. Él tenía su versión en castellano, que se llama Así no es nuestro amor, y le empecé a contactar, creo que llegué a hablar con el hermano, que es el manager, o que era el manager, y justo ahí tuvo el accidente. Y aparte lo que pasaba que estaba descubriendo que la vida de él tenía muchos puntos en común con la de John Denver, que es este cantante yankee, que también no es su nombre original, digamos, los dos tenían un apellido alemán, creo que uno es Düsseldorf o algo así, el otro es Düsseldorf, no, tiene un equipo de fútbol, pero algo parecido, y el de Sergio Denis es Hoffman, tienen como muchos puntos en común. Y bueno, justo John Denver se mata en un accidente de avión, y yo justo estaba escribiendo, bueno, ¿qué pasará con Sergio Denis? Y Sergio Denis se cae en una especie de vuelo también mucho más corto de un escenario. Entonces fue un momento delicado ese de la crónica, pero claro, yo creo que está interesante, digamos. Total, interesante como el libro completo. Ahora sí, Manu querido, un fuerte abrazo. Muchas gracias por este rato de charla. Y felicitaciones por este material que es increíble. ¿Radio vas a seguir allá en Uruguay o qué onda? ¿En qué quedó eso? Vamos a ver que si sale. Sí, hacía como unas columnas que están buenas porque las iba mechando, digamos, con los audios y demás y los comentarios de los oyentes. Vamos a ver que si para el año que viene sale. Ojalá. Ahora sí, Manu, un abrazo. Gracias. Abrazo grande. Bueno, abrazo, gracias a ustedes. Chao, querido. Buenísima, linda charla. Yo lo único que lamentaba en cada ida y vuelta era el pequeño delay que existió, casi igual al final imperceptible, pero tuve que contenerme en más de un momento de sonreír. Muy buen libro este. Sí, la verdad que sí. Aparte, bastante original, por no decir original del todo. No recuerdo algún libro que haga un recóndito de todas las canciones de cancha.